Muy bien, listo. Ahora sí vamos a comenzar con este tema, bueno, con la clase de hoy, acerca de factores patógenos. Ya en las clases anteriores, en lo que vamos del diplomado, hemos hablado acerca de, pues, conceptos básicos acerca de el marco teórico de la medicina china, incluyendo, ya entrando en materia, acerca de los órganos y las vísceras, cuáles son sus funciones, digamos, su fisiología. ¿Ok? También hemos desarrollado los temas de sustancias vitales y bueno, en esta ocasión vamos a introducirnos a los factores, pues, patógenos, que como su nombre ya lo indica, pues son los factores causantes de la enfermedad, ¿no? Que pueden desarrollar o generar una enfermedad. Entonces, bueno, estos factores patógenos se pueden clasificar de diversas maneras. Buenas tardes, maestro. A grandes rasgos. Buenas tardes. Disculpe que tenía problemas con el internet. Ok, no se preocupe. Adelante, bienvenido. Ya voy atrasado, maestro. No, acabamos de comenzar hace medio minuto. Ok. Continuamos, claro que sí, no se preocupe. Bienvenido. Bueno, entonces, a grandes rasgos, estos factores patógenos, es decir, estos factores causantes de la enfermedad, en la medicina china se pueden clasificar de diversas maneras. ¿Ok? Entonces, bueno, entre estas clasificaciones vemos aquí una muy general. Podemos leer estas citas y dice, el factor patógeno surge del yin o del yang. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí a grandes rasgos simplemente se está diciendo que puede haber factores yin o factores yang. Y más abajo los desglosa un poco más. Dice, el viento, la lluvia, el frío y el calor generan factores patógenos yang, mientras que una mala dieta, hábitos también inadecuados, emociones descontroladas pueden generar factores yin. ¿Ok? Aquí simplemente se amplía lo que se dice en un primer momento acerca de los factores patógenos y los clasifica solamente en dos. Factores patógenos yang, como los que vienen del exterior, ¿ok? Y factores patógenos yin, como los que surgen internamente, ¿ok? Dentro del cuerpo, del organismo, incluyendo el aspecto psicoemocional también, como una posible fuente o causa del desarrollo de las enfermedades. ¿Ok? Y bueno, entonces, esta es una clasificación general al respecto. Si queremos entrar en una clasificación, digamos, más amplia, considerando un mayor número y cantidad de factores patógenos, podemos encontrar la siguiente. ¿Ok? Y primero hagamos caso a lo que se menciona en la parte superior. La naturaleza del factor patógeno se va a expresar en los signos y síntomas, es decir, en todas estas manifestaciones de la enfermedad, ya sea que el paciente lo sienta y lo perciba o que nosotros podamos verlo, palparlo, pues todas estas manifestaciones al final van a expresar cuál es el factor causante. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha originado todo el síndrome y las manifestaciones clínicas? Por supuesto, hay algunos signos y síntomas que van a ser muy claros y, digamos, muy específicos de un factor causante de la enfermedad. Pero otros pueden, pues, ser muy ambiguos, muy poco en específicos. Así que hay que tomar en cuenta la naturaleza de cada uno de estos signos y síntomas y pues cómo se relaciona con el resto, para entonces poder llegar al diagnóstico, a la conclusión de cuál fue el causante o el origen de esta afección. En esta clasificación podemos ver que hay entonces factores patógenos externos, internos, secundarios y otros catalogados como diversos u otros factores patógenos. ¿Ok? Entonces, bueno, dentro de cada uno de estos grupos
vemos, por supuesto, 2 o más subgrupos de factores patógenos. Entonces vamos a ir desarrollando este tema, por supuesto, conforme está este cuadro, esta tabla. ¿Okay? Así que vamos a empezar por los factores patógenos externos. Dentro de ellos podemos ver los 6 factores patógenos climáticos, también los epidémicos. Enseguida están los internos, que en contraposición a los primeros, pues estos se originan ya dentro del cuerpo, en el organismo mismo. Puede ser en un tejido, en una zona en específico, o debido a otras situaciones. Entonces vemos aquí, por ejemplo, dentro de los patógenos internos, los patógenos emocionales, una inadecuada alimentación o dieta, trabajo y descansos también inadecuados. Después tenemos los secundarios. Ya hablaremos de cada uno de estos en específico. Los factores patógenos secundarios prácticamente son producto o subproducto de una enfermedad en sí, ¿okay? De un proceso patológico. Entonces, estos se generan como resultado ya de una enfermedad previa y a su vez ya estos factores patógenos, una vez que se han producido como consecuencia de una enfermedad, pueden causar otra enfermedad o desarrollar una enfermedad, ¿no? Diferente o que la misma enfermedad tome otro curso. Es por esto que, pues bueno, al final se consideran como factores patógenos secundarios. Y por último tenemos los patógenos diversos. Estos se deben, sobre todo, a otras causas, ¿ok? Especialmente externas, pero también internas. Ahí vemos los congénitos. Es decir, estos son patógenos diversos porque no pertenecen a los otros 3 grupos. ¿Ok? Bueno. Entonces, dentro de los factores patógenos externos, que es el primer grupo, estos se les llama externos, ¿por qué? Claro, porque van a invadir la superficie del cuerpo, ¿ok? El exterior. Esa va a ser prácticamente su vía de entrada, la forma en la que van a interactuar en un primer momento con, con el cuerpo, con el organismo, y a través de esas vías empezar un proceso patológico, ¿ok? De enfermedad. Entonces, estos factores patógenos externos, como dice aquí, van a entrar ya sea invadiendo primero la superficie del cuerpo como es la piel, también pueden entrar a través de los orificios como los ojos, la nariz, ¿ok? La boca. Entonces, afecciones, ya veremos que en general, pues van a iniciar o en un primer momento la enfermedad va a tener manifestaciones en estas zonas del cuerpo, es decir, en la piel, ¿ok? En los ojos, en la nariz, en la boca, a través de los orificios, ¿ok? Esto es, pues, digamos, una característica de la invasión de un factor patógeno externo. Y dentro de estos patógenos externos, entonces nosotros podemos ver estos dos, los 6 factores climáticos y los factores epidémicos. ¿Ok? Bueno, entonces los factores patógenos climáticos son los que vemos aquí y están asociados precisamente a condiciones climáticas, ambientales, que nosotros pues reconocemos porque sea donde sea que nosotros vivamos, hemos tenido en algún momento contacto con estas pues manifestaciones o pues sí, climáticas, ¿no? El frío, el calor, con la humedad, con la sequedad, con el viento y con algo que podríamos también denominar como fuego, es decir, un calor extremo, por así llamarlo, o diferenciarlo. Entonces, bueno, nosotros nos hemos relacionado con estos cambios en las temperaturas, pues cualidades del clima en algún momento de nuestra vida. Y es precisamente cómo estas cualidades de estos factores climáticos se relacionan con algún signo o algún síntoma de alguna enfermedad. Entonces, es una, digamos, relación metafórica que se hace entre los síntomas y signos del paciente con las cualidades de estos factores climáticos. ¿Ok? Ya veremos cómo cada uno manifiesta esas cualidades, por ejemplo, del frío, generando síntomas
que nosotros podríamos describir como asociados al frío, que tienen esas cualidades. Y lo mismo pasa con los demás. Entonces, bueno, estos factores patógenos, aún hablando de sus características generales, factores patógenos externos en los climáticos, que puedan causar enfermedad va a depender, pues, por supuesto, de sus características, de la fuerza del mismo factor causante de enfermedad, del factor patógeno. Entonces, para causar o para que se genere una enfermedad por los factores patógenos, pues estos tienen que ser fuertes, presentarse con suficiente intensidad y también durante el momento y los momentos adecuados, ¿ok? Y esto se debe de acompañar generalmente también de que nosotros, ¿ok? Tengamos un chi correcto, ¿ok? Débil. Hemos hablado ya del chi correcto, que nos referíamos prácticamente a esa capacidad de adaptación y de resistencia, ¿ok? Donde se ven involucrados, pues, muchas funciones y sistemas, ¿no? El sistema inmunológico, endocrino, nervioso, en fin. Refiriéndonos al chi correcto, o al shen chi o zhong chi que vemos aquí, pues estamos haciendo alusión a eso, a la capacidad de adaptación y de resistencia, a todos los factores, ¿no? Bueno, si hay un factor patógeno fuerte y nosotros tenemos un chi correcto o un shen chi débil, pues ¿qué va a pasar? Que ese factor fácilmente nos puede provocar o dar inicio a una enfermedad. Si tenemos un factor patógeno no tan fuerte, pero ahí presente, e igual nuestro shen chi es muy débil, aún así va a causar enfermedad. Por el lado contrario, si tenemos un chi correcto o shen chi fuerte, pues bueno, aunque el factor patógeno esté ahí presente o también sea fuerte, no va a causar enfermedad o será una enfermedad de menor duración o con síntomas y signos pues más leves, más ligeros. Así que bueno, en relación a esto, las características de cuando hay una enfermedad por un factor patógeno externo son, primero, que al inicio de la enfermedad van a aparecer síntomas, como mencionaba anteriormente, en el exterior, en la superficie del cuerpo, en la piel, en los ojos, en la nariz, ¿no? En las vías respiratorias altas, en la boca, en fin, en toda la parte más externa y superficial del cuerpo. También, muchas veces, y bueno, en una cantidad importante de enfermedades por factores patógenos externos, estos se pueden presentar cuando ese factor predomine, ¿ok? Predomine el viento, la humedad, el frío en el ambiente donde el paciente pues se encuentra habitualmente. Ya sea así porque hay un frío muy extremo en el clima, ¿no? En el entorno, o porque el paciente o donde vive el paciente hay también es un sitio muy frío, muy húmedo, ¿okay? La casa, la habitación del paciente. Entonces, todos estos factores en relación incluso a la estación del año pueden y de cierta manera van a influir en que se desarrolle una enfermedad por estos factores patógenos. ¿Ok? Por supuesto, estos cambios en el clima se encuentran durante todo el año. Habrá periodos donde sean más extremos y más fuertes, y bueno, ahí hay una mayor propensión a generar una enfermedad o a padecer una enfermedad de este tipo. Por otro lado, también, pues, digamos, el clima, la zona geográfica donde se encuentra el paciente, pues vemos que son diferentes, ¿no? Las estaciones, el clima en el local, algunas zonas son más áridas, otras más secas, también, bueno, áridas o secas, otras son más húmedas y frías. Entonces, esto también será o hará propenso al desarrollo de ciertas enfermedades, dependiendo de dónde se encuentre o viva el paciente, ¿no? Y las características de su entorno. Por otro lado, también estos factores se pueden mezclar entre unos y otros. Vemos ahí la lista, ¿no? Por ejemplo, puede haber una invasión de frío y a la vez de humedad, por ejemplo, o de viento y calor. Entonces se suelen combinar
estos factores patógenos y causar entonces enfermedades que van a tener manifestaciones o cualidades de estos dos factores patógenos. Y estos, vemos, solo son uno de los causantes de la enfermedad. Entonces, ahora vamos a ir uno por uno de estos, conociendo sus características, sus cualidades, y lo podemos ir asociando con algunos síntomas o manifestaciones de la enfermedad. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el viento como uno de los principales factores patógenos. En este caso, haciendo una asociación entre los factores patógenos externos y los ciclos estacionales del año, pues bueno, este pertenece a la primavera. ¿Ok? El viento es conocido como pues el causante de las 100 o de las 1000 enfermedades, porque veremos que el viento es uno de los factores que se encuentra generalmente presente como una causa externa de la enfermedad y que se puede combinar con otros, como con el frío, con el calor, con la humedad. ¿Ok? Entonces, bueno, veremos que el viento fácilmente afecta o daña el cuerpo y es uno de los principales causantes de la enfermedad con factores patógenos externos. ¿Ok? ¿Cuáles serían las características o cualidades del viento? El viento, como vemos aquí en esta imagen, que se está expresando moviendo estas flores, pues es un factor patógeno yang, ¿ok? Porque expresa y tiende al movimiento. También al ascenso, a la apertura, a la dispersión. Entonces, por estas cualidades se considera yang. Entonces, las manifestaciones que va a producir en el cuerpo también van a caracterizarse por el movimiento. Es decir, afecciones o síntomas o signos que no se van a o no van a tener una localización fija. Esa es una de las características. Pueden ser síntomas o signos que no estén en un sitio fijo. Es decir, que el paciente nos refiera que quizá a veces tiene dolor en una parte, no sé, en la región temporal, en la cabeza, y después siente dolor igual en la cabeza, pero ahora en la región occipital, luego en los parietales, a veces en el frontal. Entonces, bueno, ahí por esa cualidad de movimiento del síntoma, pues lo podríamos ya ir dándole esta referencia o similitud con el viento, ¿no? Que puede ser el causante de los síntomas. Entonces, bueno, además, como un factor patógeno yang, pues sabemos que la superficie del cuerpo y la parte superior del cuerpo se consideran yang, ¿ok? Y el interior del cuerpo y la parte inferior del cuerpo se consideran yin. Entonces, los factores que tienen más esa cualidad yang, como el viento, van a afectar entonces la parte superior y exterior del cuerpo. Entonces suele afectar, sí, la nariz, los ojos, la boca también y la piel. Entonces puede generar cambios en la piel como mayor sudoración, menor sudoración, por supuesto. Puede estar asociado también a la presencia de dolor o síntomas que van a cambiar constantemente. Cambiar no solamente dónde se encuentre, sino también incluso en la intensidad del síntoma, variaciones o varias fluctuaciones, ¿no? Donde por momentos el dolor sea muy intenso y de pronto disminuya y después vuelva a aumentar y luego cambia de zona. Entonces, ahí tenemos una característica o cualidad del viento. También, el viento, por esa cualidad de movimiento, de agitación, se asocia a manifestaciones de falta de control de algunos movimientos. Por ejemplo, tics musculares, como los que suceden en el párpado, ¿no? Habrá pacientes que lleguen y digan, ok, yo he sentido que mi párpado se mueve, se contrae o tengo un tic. ¿Ok? Esa sería, por ejemplo, otra cualidad del viento. ¿Ok? También falta de control en pacientes, por ejemplo, con Parkinson. Estos síntomas o esta manifestación de falta de control del movimientos involuntarios, no controlados, también lo podemos asociar al viento. ¿Ok? Permítanme. Listo. Muy bien. Bueno.
Entonces, puede causar este tipo de movimientos inestables también en la falta de control del movimiento, por ejemplo, de la boca, de los labios, de los gestos, en el caso de una parálisis facial. Bueno, ahí también encontraremos este síntoma, ¿no? O estas cualidades del viento. Y como mencionaba, este es un factor patógeno principal que se va a combinar no solamente con el frío, el calor, sino también con la humedad, bueno, incluso con la sequedad. ¿Alguna duda al respecto hasta el momento de este factor patógeno viento? Sí, yo tengo una duda, maestro. Hay un Bien. paciente que hace ejercicio, pero no suda. Entonces, este paciente me llama la atención porque no suda y Ok. él quisiera sudar y sí, pues se abochorna mucho esta persona. Entonces, él usa mucho aparatos de aire. Dice que toda la noche, Ah, hasta en invierno, usa aparatos de ventiladores o de esos de aire lavado. Entonces, ujú. a mí me llamó la atención a qué se deba esto, maestro. Ok. Bueno, mira, ahorita... ok, sí, sí me está escuchando. Pero que estaba apagado mi micrófono. Bueno, en relación a la medicina china, que bueno, hay condiciones genéticas donde los pacientes prácticamente no tienen sudoración, no tienen esta capacidad o sus glándulas sudoríparas atrofiadas donde no pueden excretar sudor. En el caso de la medicina china, quien se encarga sobre todo de la apertura y cierre de los poros, principalmente es el pulmón. Entonces, con esto va a controlar también la excreción del sudor, ¿no? La apertura y cierre de los poros. Recordemos también que el corazón, pues su líquido es el sudor, ¿no? Por la relación que tiene este líquido con la sangre, parte de los líquidos orgánicos. Entonces, esos serían los órganos o vísceras involucrados. Y precisamente si no puede tener sudoración, el cuerpo no puede iniciar ese proceso de termorregulación y va a tener manifestaciones, ¿sí? De calor, de bochorno, prácticamente pues no va a poder regular adecuadamente ese calor que genera pues su metabolismo y al final necesita buscar otras vías para refrescarse. Entonces, en el caso de que sea esta condición, como decía, genética, que ahorita no recuerdo el nombre, pero en lo cual pues prácticamente las glándulas sudoríparas eh, pues no generan o producen el sudor, están ausentes, entonces, bueno, ahí no podremos nosotros pues hacer que se generen, se produzcan, ¿no? Pero si esta afección se desarrolló por otra causa, quizá podamos tratarlo entonces con acupuntura, con otras técnicas o tratamientos también. Entonces, ahí habría que indagar bien cuál ha sido la causa, el tiempo, la evolución de esta manifestación también. Okay. Esto que comenta nos va a servir ahorita cuando hablemos, por ejemplo, de la invasión por frío en la superficie del cuerpo, porque sucede algo similar cuando el frío afecta la superficie. ¿Ok? Manifestaciones similares. Entonces, bueno, Se síntomas llama migratorios que anhidrosis, afecten maestro. la parte. Ajá, anhidrosis. Sí, esa es en sí Anhidrosis, esa es la la palabra manifestación. correcta. Sí, sí, esa es anhidrosis, efectivamente. Ok, la ausencia de la sudoración. Bueno, gracias. Entonces, mencionaba síntomas característicos en la parte superior y superficial o externa del cuerpo, que tengan esta cualidad o característica también migratoria o que también generen movimientos no controlados o inestables, tanto musculares, por supuesto, o en las extremidades, pues bueno, son características de este factor.
Por otro lado, tenemos el frío como factor patógeno. Por supuesto, es sobre todo característico de la temporada de invierno, aunque sí, durante el año se pueden presentar periodos o días fríos que también, pues, al prevalecer este factor, pueda ser parte o agravar una enfermedad que ya esté presente. Este factor patógeno, el frío, que es un factor yin, en contraposición al calor o al viento, que son yang, pues entonces el frío va a afectar sobre todo el aspecto o la función o actividad yang del cuerpo. ¿Ok? Tenemos nosotros entonces dentro de los órganos y vísceras que ya hemos visto, algunos que más fácilmente puede afectarse esta acción, esta cualidad, su yang, su actividad funcional yang. Entre ellos tenemos el vaso, por ejemplo, el estómago, incluso el riñón también. Entonces, factores, en este caso el frío, afectará habitualmente ya en el interior del cuerpo a vísceras o al aspecto yang o el yang chi del vaso, del riñón, incluso también del estómago, ¿no? En su actividad de madurar y descomponer los alimentos. Entonces, bueno, este factor, el frío, se caracteriza por generar una contracción, un enlentecimiento del chi y también de la sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando sentimos frío? Que no estamos suficientemente cubiertos, vemos cómo los poros o nuestra piel, pues bueno, pareciera que se cierra, se constriñe, se contrae, ¿no? Vemos cómo se dice, se hace nuestra piel de gallina y se cierran nuestros poros. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro habitual excreción de líquidos a través del sudor para mantener la temperatura, al cerrarse los poros, ¿ok? Eh, para la sudoración, pues ¿qué pasa? Busca estos líquidos otras vías de salida, por ejemplo, a través de la orina, ¿no? Entonces, cuando estamos sometidos a un frío por un periodo más o menos largo, pues tenemos más ganas o ganas de ir a orinar de forma más frecuente o también orinamos una mayor cantidad, ¿no? Expulsamos una mayor cantidad de orina. Entonces, esto es porque se han cerrado estas vías de eliminación de líquidos a través de la piel. Entonces, cuando el frío invade la superficie, ¿qué pasa? Cierra los poros, ¿no? Los constriñe. Entonces, pues no podemos regular nuestra temperatura, que siempre estamos produciendo o generando calor, y que bueno, en algún momento tiene que haber un balance todo el tiempo para mantener la temperatura más adecuada. Así que el cuerpo buscará otras vías para pues, regular esta temperatura. Por otro lado, entonces, el paciente cuando se ve afectado por el frío no va a presentar sudoración. ¿Ok? Puede presentar escalofríos por este cierre e invasión de la piel y de los poros, pero el paciente no va a tener sudoración. Y esta ausencia de sudoración no va a permitir que se expulse o elimine o irradie el calor suficiente y entonces el paciente puede presentar entonces fiebre, un aumento de la temperatura con ausencia de sudoración. Y por supuesto nos va a decir que no quiere sentir frío, ¿no? Va a tener ganas de taparse, de arroparse, va a tener aversión al frío. ¿Y qué más pasa con el frío? Hemos hablado que va a detener, a constreñir, enlentecer el flujo del chi y de la sangre. Entonces, cuando hay una obstrucción en el flujo del chi de la sangre, por ejemplo, a través de los canales en la superficie del cuerpo, pues esa obstrucción del flujo del chi de la sangre va a ocasionar generalmente dolor. ¿Ok? Una de las manifestaciones del frío, cuando invade la superficie del cuerpo, es que puede producir y generar dolor. ¿Ok? Entonces, es otra de las claras manifestaciones del frío. Y por supuesto, cuando el paciente sienta este frío o cuando el paciente tenga este dolor y el frío en el ambiente aumente, el paciente va a referir que el dolor también incrementa. Y ahí podríamos entonces ya ir, pues,
enlazando el síntoma con el factor patógeno. Entonces, obviamente las enfermedades por frío van a empeorar cuando este frío en el entorno sea aún mayor. Como decía también antes, este frío puede invadir no solamente la superficie del cuerpo provocando dolor, obstruyendo los poros y eso evitando que haya una correcta termorregulación y generando fiebre o produciendo fiebre en el paciente, sino que también este frío puede pasar al interior del cuerpo y, como decía, afectar predominantemente al vaso o también al riñón. ¿Qué manifestaciones entonces nos puede dar el frío cuando invade o afecta al vaso y al riñón? Cuando afecta el yang de riñón y el yang de vaso. ¿Alguien me puede decir? Y ahorita pasamos a la pregunta de Omri. ¿Alguien puede decirme qué manifestaciones habrá si el frío afecta el yang de vaso o el yang de riñón? Pues, como dice usted, el problema sería la sudoración, ¿no, maestro? Sería el problema de la sudoración. sudoración. Las Cuando manos, la sudoración. sí, maestro. Ajá. Dígame. Yo lo que creo que viene siendo que, por ejemplo, las manos le sudan a las personas. Esa es una, o la ausencia de sudor. Ok, sí, habría, si invade la superficie en un inicio, va a haber, sí, ausencia de sudoración, va a cerrar los poros por completo. Si este frío se interioriza y no solamente afecta a la superficie, ¿qué va a generar? Por ejemplo, puede hacer que los miembros o las extremidades sí, del cuerpo sean fríos, sobre todo cuando afecta el yang de vaso, ¿ok? O el de riñón. Puede producir miembros o extremidades frías, ¿no? Sean las manos y los pies o ambas, ¿ok? También cuando afecta al yang de riñón o de vaso, en el caso del vaso y del estómago, cuando se ven afectados por el frío, puede provocar diarrea, por ejemplo, heces acuosas, dolor también o distensión abdominal. Y por supuesto, vamos a notar el abdomen del paciente con esta distensión o dolor. Al palpar el abdomen, vamos a sentirlo y a percibirlo frío también. También cambia la coloración de la piel, ¿no, Aquí, maestro? Pálida, amarilla. exacto, puede haber entonces en la superficie la piel mucho más pálida, ¿no? Por lo que hablábamos, esa obstrucción del flujo de la sangre y del chi. Entonces sí, puede haber palidez o una piel más amarillenta en el paciente, en la zona afectada por el frío. Tenía acá otra pregunta. Ok, sí, cuando el yang de riñón se afecta, también ya en un proceso a largo plazo, como parte de la enfermedad, puede provocar incluso, sí, una insuficiencia renal, ¿no? Al afectar el yang de riñón y esa función de transformación o de separación de lo claro y de lo turbio, que veíamos está asociada con el proceso de filtración de la sangre, ¿ok? Que lleva a cabo el riñón. Entonces, bueno, y eso también puede producir una deficiencia de sangre, ¿no? Recordemos esta relación que también hay en la medicina china entre el riñón y el almacenamiento de la esencia que genera las médulas y la médula ósea participa en la producción o generación de la sangre. Entonces, bueno, viéndolo desde la medicina china, pues sabemos también el riñón, pues en sí participa en este proceso de la hematopoiesis. Bueno, Anemia. entonces, claro, así es. Sería otra de las manifestaciones en sí. Bueno, entonces, les decía, va a obstruir el chi y los poros, puede afectar órganos y vísceras, especialmente al vaso y al riñón. Aunque también se puede haber afectado el corazón porque pues, el frío afecta el flujo de la sangre y del chi, y con esto puede dañar también el corazón, ¿no? Obstruyendo el flujo de la sangre, porque, pues bueno, el corazón se encarga de que haya, de impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos. Y a la vez de que se daña la sangre o se obstruye su flujo
y esto también puede llevar a un daño de los vasos sanguíneos y consecuente también a un daño en el corazón, el chi de corazón. Ok, ¿cuál es la pregunta? Sí, maestro, tengo una pregunta. Hay un paciente que tengo que pues estoy aplicando lo que nos ha enseñado hasta ahorita usted. Este paciente tiene el problema de que las manos le sudan. Entonces, yo investigando en el análisis clínico, maestro, resulta que esa persona cuando era niño, desde que nació, vivía en una casa muy fría. Entonces dice que cuando esa persona se casó, pues se mudó de esa casa, pero dice que mejoró un poquito, pero todavía tiene esos síntomas, esos problemas, piel pálida, le sudan las manos, cada rato va a orinar, me imagino que tiene problema de vejiga. Entonces, ¿cómo se pudiera revertir eso que no fue, se dio por un agente externo? En ese caso sería su casa. Ah, ok, muy bien, muy bien. Eso es un ejemplo. Bueno, aquí sí, uno de los factores causantes de esta afección pudo haber sido su exposición al frío y Ajá. si ese lugar o donde él vivía era frío, posiblemente también era húmedo, ¿no? El frío y la humedad se pueden acompañar sobre todo cuando es un periodo prolongado. Entonces, esto puede obstruir ya sea en la superficie, el exterior, los canales, o afectar, como veíamos, el yang de riñón, ¿ok? Que al final de cuentas es la fuente o el yang o la raíz del yang de todo el cuerpo. Entonces esto va a afectar, sí, en un primer momento y a largo plazo el flujo de canales y del chi, de la sangre a través de los canales. En este caso, cuando hay, por ejemplo, ya sea sudoración, descamación o frío en las manos, ¿ok? Especialmente en las palmas, también hay que considerar al pulmón. Ya veremos que uno de los canales, en este caso el luos del pulmón, el ludo longitudinal abarca y recorre y prácticamente se encarga, por así decirlo, de las palmas de las manos, ¿no? Cuando hay una alteración en la sudoración o en la piel, en las palmas de las manos, muchas veces puede ser un factor ya ahí anclado, digamos, en el ludo de pulmón también. Entonces, hay que, bueno, por ahí hay que ir tomando eso en cuenta para ya después generar el diagnóstico y ver el tratamiento. Entonces, sí, en este caso, seguramente usaríamos moxibustión también, ¿no? Tratando el canal de pulmón y a su vez también nutriendo, tonificando y calentando el yang de riñón y de vaso. Un comentario, maestro. La moxibustión Sí, sería lo opuesto al frío, que sería el calor, tengo entendido, ¿verdad? sí, Entonces, así es. a este paciente se le pudiera aplicar los baños de temazcal o un baño sauna. Puede ser bueno Ah, ok. para revertir. Ok, sí, esta sería podría ser una parte del tratamiento, aunque ya veremos que para la medicina china, bueno, le va a ser, sí, le sería útil bastante el temazcal, y ya después, más adelante, podríamos hablar respecto a este tratamiento, el temazcal, en la medicina china, qué efecto tiene y dentro de qué método de tratamiento se considera. Sobre todo es, por supuesto, un método, digamos, purgante. ¿Okay? A través de la piel y de la sudoración. Pero sí, sí sería útil en este caso el uso de temazcal, aunque ese calor, ese viento, bueno, ese frío que ya ha invadido también o afectado seguramente el interior, pues bueno, podemos implementar otras técnicas para llevar calor todavía más al interior del cuerpo. Ok, gracias, maestro. De nada. Por último, vemos aquí en relación al frío, el exceso de yin va a dañar al yang, ya veíamos, especialmente de vaso y de riñón, aunque también al estómago y al corazón, ¿ok? Y por otro lado, va a contraer los poros, los vasos y los tendones. Entonces recordemos que cuando el frío afecte, por ejemplo, las articulaciones,
Sí, va a causar dolor, también va a causar rigidez al movimiento, por supuesto, y el paciente sentirá dolor, molestia, se va a incrementar cuando pasa un tiempo en reposo, ¿ok? Es decir, se mantiene inactivo y comienza a sentir el dolor y va a mejorar cuando comience a hacer actividad, es decir, cuando genere calor, cuando genere yang, pues va a sentir mejoría, pero si se mantiene en reposo, que es yin, la falta de actividad, pues ese frío que ya ha invadido se va a ver, se va a manifestar aún más y va a generar más dolor. Entonces, esas son características en cuanto a la afección por el frío en las articulaciones que genera dolor. ¿Va? Bueno, el dolor se origina del frío y el frío tiende al dolor. Hablábamos de la estrecha relación del frío con el dolor. ¿Va? Continuamos ahora con el calor. ¿Va? Bueno, el calor, en contraposición ahora sí al frío, este sobre todo se asocia con el verano. Entre las estaciones es en las que mayor calor hace, por supuesto, es más intenso, pero bueno, esta afección por calor no solamente igual se va a presentar en el verano, puede ocurrir en cualquier periodo del año, ¿ok? Con los cambios ahora que tenemos en el clima, pues tan poco predecibles, pues bueno, ahora es más fácil que tengamos un exceso de calor, una alta temperatura en cualquier otra estación, bueno, exceptuando el invierno generalmente, pero además del verano. Entonces, el calor pertenece al verano y por supuesto sus síntomas, sus manifestaciones van a ser yang. ¿Sí? Así que van a manifestarse con síntomas o signos calientes. Pues sí, en su mayoría asociados a un proceso inflamatorio, a la fiebre, al rubor, por ejemplo, en el rostro, ojos rojos también, sangrado. Entonces, estos son manifestaciones ya, ¿no? Donde vemos claras similitudes con el calor. Así que el paciente también se afectará en general, sobre todo en la superficie del cuerpo y la parte superior también del cuerpo. Así que como un factor yang, el calor tiende al ascenso y la dispersión. Esto se refiere que va a afectar la parte superior y también la parte o la superficie del cuerpo, la parte más externa. Entonces, en contraposición al frío, ¿qué va a hacer el calor? En lugar de cerrar los poros como lo hace el frío, el calor, el calor va a abrir los poros, ¿ok? Y esto lo podemos ver bien, por ejemplo, en el temazcal. Hay una completa apertura de los poros y se promueve la sudoración, ¿ok? Entonces, bueno, a través de esta sudoración, nosotros, es parte de los mecanismos de termorregulación y también prácticamente de limpieza, de depuración, ¿sí? En los que en la medicina china participa también el pulmón. Entonces, bueno, en este caso, el calor va a abrir los poros y por esto, cuando es un calor excesivo, ¿sí?, o un calor que se mantiene por mucho tiempo, aunque no sea excesivo, pues nos va a mantener sudando constantemente. Entonces, esa sudoración, que ya no es controlada o que se ha vuelto excesiva, pues va a llevarnos a una pérdida también adicional o excesiva de líquidos. ¿Ok? Estos líquidos, recordemos que los líquidos orgánicos forman parte de la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a expulsar cierta cantidad o tiene cierta cantidad de líquidos que eliminar a través de la sudoración, pero si los poros, en este caso en la medicina china, siguen abiertos, pues continúa la sudoración, no hay un control de la misma. Así que llegará el punto en el que el cuerpo requiera tomar líquidos de otra parte y entre esas va a ser de la sangre, ¿ok? Entonces se empiezan a exteriorizar o expulsar líquidos, parte de la sangre, ¿y qué pasa con la sangre? Se empieza a volver deficiente, ¿no? Si la parte líquida de la sangre la vamos eliminando, esta pues se va a volver, mencionábamos antes, como si se volviese más espesa y va a tener un menor volumen, menor cantidad. Prácticamente se vuelve deficiente. Y su flujo a través de los vasos sanguíneos va a ser
pues más difícil, ¿ok? Requerirá de más esfuerzo también. Entonces no va a tener un flujo o no va a ser tan fluido la circulación de la sangre a través de los vasos sanguíneos, además de que se va a volver deficiente. Y recordemos que eh, cuando hay una expulsión de sudor, también se elimina cierta cantidad de chi, ¿ok? Entonces, esto puede también provocar que el chi se vuelva deficiente en un largo periodo de tiempo. Entonces, pacientes que tienen, por ejemplo, fiebre, ¿ok? Con sudoración, pues son pacientes que ya en el proceso de la enfermedad muchas veces se sienten también agotados y cansados, no solo por la fiebre, sino también por la sudoración, ¿ok? Entonces, bueno, parte de las otras manifestaciones del calor no solamente va a ser la sudoración excesiva, sino también, como decía, otros signos de enrojecimiento, de calor local, de inflamación, que puede ser en los ojos, ¿ok? En la boca, en las mucosas, en la piel, en las articulaciones, ¿ok? Principalmente. Entonces, este factor va a dañar sobre todo la superficie y el exterior del cuerpo. Y bueno, este calor puede simplemente ocasionar síntomas ligeros y progresivos o simplemente o también síntomas muy intensos, severos, de un inicio más corto o más súbito. Dependerá de la exposición al calor que tenga el paciente. Entonces, si el paciente está sometido al calor ambiental o externo durante un periodo prolongado, ha perdido demasiados líquidos, empieza a deshidratarse, bueno, esto podría llegar a un clásico, bueno, no un clásico, sino a un golpe de calor, ¿no? Que ya puede tener un daño mucho más severo. Por otro lado, si simplemente se expone al calor por un tiempo prolongado, perderá líquidos, quizás se sienta el paciente agotado y cansado y listo. ¿Ok? Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que al restituir los líquidos, pues se sentirá mejor el paciente, recuperará, pues digamos, energía, se sentirá más activo y no habrá mayor complicación. Sin en cambio, cuando esto se mantiene por un periodo prolongado o muy intenso, ahí sí, que no solamente volverá deficiente la sangre, lo cual puede generar inquietud en el paciente, insomnio, agitación, palpitaciones, opresión en el pecho, por ejemplo, además de la fiebre, por supuesto, serían manifestaciones de una afección por calor. ¿Ok? ¿Qué pasa con el calor? El calor también no solamente va a volver deficiente a la sangre, sino que en un primer momento va a agitar la sangre. La sangre en la medicina china es una sustancia vital, es un líquido que, pues, se dice es caliente, ¿no? Calienta y nutre también e hidrata los tejidos. Entonces, cuando hay calor adicional, pues esta sangre, digamos, se mueve con mayor fuerza, se agita, se dice que el calor agita la sangre. Entonces, si imaginemos un líquido, o en este caso la sangre, agitada, con un movimiento más fuerte dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué puede ocurrir? Que esa agitación de la sangre por el calor pues rompa también los vasos sanguíneos, ¿no? Al agitarse dentro de los vasos sanguíneos se puede romper y bueno, esto causar hemorragias, ya sea tanto nasales o digestivas también, o incluso manifestarse, por ejemplo, con hematuria, ¿no? Sangrado, en este caso, en las vías urinarias, y el paciente tendrá orina roja, generalmente, ¿no? Hematuria. O incluso también puede haber sangrado en las vías respiratorias porque el pulmón se afecta fácilmente por los factores patógenos externos. ¿Por qué? Porque tiene relación sobre todo con la piel. Entonces, esta relación del pulmón con la piel, pues lleva a que los factores patógenos, pues fácilmente lo ataquen en un primer momento, ¿no? Además de que la abertura o la apertura del pulmón es la nariz. ¿Ok? Otra de las vías de acceso de los factores patógenos externos. Entonces, bueno, esas serían las principales manifestaciones del calor. El paciente, sí, tendrá fiebre, sudoración, escalofríos, por supuesto, y no va a sentir la necesidad de cubrirse o de taparse porque él va a sentir calor, ¿ok?
diferente a lo del frío. También va a tener, en caso de una invasión de frío, escalofríos, fiebre, pero no va a tener sudoración y además va a tener aversión al frío. En este caso, no va a tener aversión al frío y va a tener sudoración, ¿ok? Y también fiebre. Entonces, eso hay que irlo diferenciando teniendo en mente qué es lo que haría el calor, qué es lo que hace con los poros. ¿Los abre o los cierra? ¿Qué más va a generar? Calentar la sangre, volverla deficiente, consumir los líquidos. Entonces, qué otros síntomas tendría el paciente en invasión de calor si el calor va a consumir los líquidos orgánicos? Ya hablamos de los líquidos orgánicos, son yin o ye, ¿ok? Alguien dígame, de hecho voy a preguntar, Leonardo, si me está escuchando, ¿puede mencionarme qué síntomas tendría el paciente si el calor consume líquidos orgánicos? ¿Qué otros síntomas podría tener el paciente? Bueno, si Leonardo no me escucha, eh, puede... Ah, creo que ya activó su micrófono. Dígame, Leo, ¿qué síntomas tendría el paciente si el calor consume los líquidos orgánicos o está consumiendo los líquidos orgánicos? Ok, quizá está escribiendo en el chat. ¿Alguien más podría mencionarme qué síntomas tendría el paciente en caso de que el calor esté consumiendo los líquidos orgánicos? Ya hablamos de, sí, va a tener fiebre. Ajá. ¿Puedo comentar, maestro? Sí, por supuesto. Afecta directamente a las vísceras, al intestino delgado, y también haría, se ve reflejado en la coloración de la lengua. Ok, muy bien, sí. Habría manifestaciones, por supuesto, en la lengua y también en el pulso. Y en la lengua tendríamos una lengua que puede tener, sobre todo, la punta roja o ligeramente roja. ¿Ok? Al menos la punta de la lengua o la zona en el pulmón aún un tanto roja. ¿Qué más va a tener el paciente si ha consumido los líquidos orgánicos? Como dicen, astenia, adinamia, también mucha sed, como decía Gisela. ¿Ok? Por supuesto, tiene menos líquidos el paciente, el cuerpo en sí va a sentir o va a generar esa sensación de sed, ¿no? De obtener líquidos del exterior para compensar esa pérdida. ¿Ok? Puede haber Por problemas de supuesto, pues estreñimiento, tendrá la maestro. boca seca. Así es, también porque pues ya el cuerpo buscará de dónde obtener líquidos y entre ellos va a absorber los que estén en el contenido intestinal y puede secar las heces, provocando estreñimiento. ¿Ok? Sí, sería una manifestación. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, esas serían otras manifestaciones de calor, ¿no? Sequedad en las mucosas, en la boca, en los labios, sed excesiva, por supuesto, y bueno, avanzando generaría deficiencia de la sangre. Bueno, y por ahora, para terminar, en la clase de hoy vamos a terminar con este último factor patógeno que es la humedad. ¿Ok? Nos faltan todavía dos más que vamos a tener en la siguiente clase. ¿Ok? Y vamos a continuar con el resto de los factores patógenos. Por ahora, la humedad. Esta se dice que prevalece sobre todo a final del verano, cuando comienzan las lluvias, ¿ok? O la temporada con más lluvia del año. Sobre todo cuando hay más lluvia y todavía hay calor del verano, pues esto promueve la evaporación del agua y genera un ambiente húmedo y cálido, ¿ok? Entonces,
se atribuye o se relaciona más a este periodo del año, aunque también otros ambientes húmedos y fríos. Por ejemplo, vemos el de la imagen en la superior derecha. Ese ambiente no es cálido, pero claramente es húmedo y seguramente frío. Entonces, no solamente se va a presentar en esa estación del año y en esas condiciones, sino que simplemente en lugares donde hay mucha lluvia, cercanos al mar también es otro característico de la presencia de humedad, o al final del verano, cuando comienzan las lluvias y aún hay calor, es otra, ¿no? Ambientes, por ejemplo, templados, como vemos en la imagen también, pues bueno, no hay calor, pero sí hay humedad y frío. ¿Okay? Y precisamente la humedad se puede combinar entonces tanto con el frío como con el calor. Entonces el paciente tendrá manifestaciones de humedad y también características del frío o del calor de las que hemos visto. ¿Okay? Bueno, entonces la humedad. Esta va a tener ciertas cualidades o características. Podemos imaginar la humedad como algo turbio, viscoso y pesado, ¿ok? Muy similar, por ejemplo, al gel que utilizamos para peinarnos, ¿no? Esta es una sustancia un tanto viscosa, bueno, es un gel, podemos verlo turbio, no va a ser translúcido, tan translúcido, y además lo podemos ver, apreciar ligeramente viscoso. Ahí tendría más una cualidad como la miel, por ejemplo. ¿Okay? Entonces la humedad es turbia, pesada y viscosa. Entonces las manifestaciones o los síntomas estarán asociados a estas cualidades. Algo turbio, algo pesado, algo viscoso o espeso o incluso grasiento. Entonces, recordando estas palabras, estas cualidades y características, podemos ya asociarlo con algunas manifestaciones. Una de ellas serán, por ejemplo, las secreciones y excreciones. ¿Cuál es el ejemplo? Alguien puede decirme, comentar, de una secreción o excreción del cuerpo con estas cualidades, por ejemplo, en una enfermedad, que sea como la humedad, ya sea que sea turbia o viscosa, ¿ok? ¿Qué secreción puede ser así? Es así. ¿Qué secreción del cuerpo en una enfermedad tiene estas características? De ser turbia, quizá viscosa o espesa. Problemas nasales, maestro, de secreción Ok, nasal. por ejemplo, sí, en una secreción nasal, pues sí, turbia, viscosa, por ejemplo, en una sinusitis hay una obstrucción, ¿no? En este caso de moco en los senos paranasales. Y al final, cuando el paciente logra o empiezan a drenarse, ¿cómo los vemos? Turbios, amarillentos, purulentos, ¿ok? Un poco espesos, incluso tienen un olor o puede generar un olor fétido. Esas serían características de la humedad. Otras secreciones respiratorias también, como la flema, el esputo, igual, serían manifestaciones. Esto en el yaú superior. Otras manifestaciones, por ejemplo, que afecten el yaú medio o yaú inferior, podría ser diarrea con moco, ¿no? Como disentería, heces pastosas o blandas, orina turbia o con un aspecto turbio, por ejemplo, en una infección, ¿no? En vías urinarias podemos ver la orina no tan clara o cristalina, sino incluso con un aspecto ahí turbio, opaco, ¿no? Entonces, en el yaú inferior también se podría manifestar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, con flujo vaginal, que puede ser precisamente purulento, ya sea blanquecino o amarillento, incluso con presencia de sangre, ¿ok? Que va a tener un olor característico, anormal. Entonces, estas manifestaciones en las excreciones y secreciones serían algunas de la humedad. En la piel, ¿qué puede ser? Por ejemplo, la pus, las secreciones en lesiones en la piel como úlceras, abscesos, estos también entrarían dentro de la humedad como parte de sus manifestaciones en las excreciones o secreciones del cuerpo. ¿Ok? Va a ser una sustancia ahí turbia, con un olor característico, similares a la humedad. ¿Ok?
¿Y qué va a provocar la humedad? Va a obstruir sobre todo el flujo del chi y también de la sangre. Los síntomas o manifestaciones de la humedad diferente al viento, podríamos ver aquí una contraposición. El viento tiene un mayor movilidad, podríamos decirlo más ligero, es migratorio. En este caso, la humedad no. La humedad se suele quedar en un sitio fijo, entonces habrá manifestaciones fijas, bien localizadas y que van a tener una duración, pues, de largo tiempo, un largo periodo. ¿Ok? Generalmente las enfermedades causadas por la humedad o donde hay humedad suelen ser afecciones de largo tiempo, donde el paciente sí nos va a referir que lleva años con ese dolor, articulación o con esas molestias digestivas o urinarias o respiratorias, ¿ok? Con estas características o cualidades. Pero van a tener sobre todo esto, un lugar, un sitio fijo. Difícilmente se moverán del lugar, quizá se irán extendiendo o abarcando un área mayor, pero inician en una zona, en un punto y generalmente permanece ahí y se puede, sí, extender poco a poco hacia otras zonas, regiones o afectar otros órganos y vísceras. Y como es un factor patógeno yin, va a dañar, por supuesto, el yang. Especialmente el yang de vaso también y el de riñón son los que se suelen afectar más por la humedad. ¿Ok? Recordemos que el vaso se encarga del transporte y de la transformación y dentro de su función de transporte se encarga de transportar igual, difundir o llevar los líquidos y distribuirlos también al resto del cuerpo, ¿ok? Junto con la esencia nutritiva de los alimentos. Entonces, bueno, que forman parte de la esencia nutritiva o la esencia de los alimentos, forman parte de los líquidos. Entonces, el vaso, por esta relación con los líquidos, cuando se afecta o se vuelve deficiente o le invade la humedad, pues bueno, esta función de transformación y transporte también se ve afectada y bueno, el vaso ya no puede cumplir con ella y puede haber problemas también, ¿sí? De indigestión, distensión abdominal, ¿ok? Un dolor abdominal que puede presentarse, por ejemplo, después de comer o de los alimentos, que es cuando el vaso y el estómago empezarían con mayor actividad funcional, ¿no? Entonces, como hay humedad, pues se ve obstruida esta función y puede generar dolor, distensión. Por supuesto, puede asociarse ya sea con el frío o con el calor. Bueno, entonces, les decía, la humedad genera enfermedades de larga duración, ¿sí? Y que también en su tratamiento habitualmente requieren un tratamiento sí, más prolongado, ¿ok? Porque drenar o eliminar la humedad, pues bueno, requiere, por supuesto, tratar la causa de la humedad, sea por un factor externo o uno interno. Entonces hay que tratar deficiencias, sobre todo, de algún órgano o víscera, la obstrucción en los canales, en fin, entonces se vuelve un tratamiento que puede ser mucho más amplio que expulsar, por ejemplo, el calor, que veíamos puede ser por una enfermedad infecciosa aguda, ¿no? Respiratoria o digestiva. Ok, es más rápido, evoluciona más rápido y es de menor duración que un problema articular donde hay degeneración, ¿no? De las articulaciones. Entonces, bueno, en general, las enfermedades por humedad suelen ser de un largo plazo. Y por supuesto, como un factor yin, la humedad pues tiende a afectar la parte inferior. Bueno, y como parte inferior veíamos el llano inferior y también las extremidades. Aunque también la humedad, les digo, se va a ir extendiendo, se puede extender y afectar no solo la parte inferior o donde inició, sino otras funciones. Dígame, hombre, ¿cuál es su Maestro, un comentario? comentario. Lo que estoy observando sobre todas las patologías que comenta usted, el tratar de hacer ejercicio, yo creo que es una manera muy sensata de ayudarnos como un preventivo para mantener tanto el yin y el yang en un estado óptimo, ¿no, maestro?
Así es. Sí, la actividad física, veremos, va a formar parte de lo que va a mantenernos en adecuada salud, ¿ok? En medicina china podemos hablar de un adecuado flujo de la sangre y del chi que es necesario para mantener un chi correcto que veíamos al inicio fuerte, ¿ok? El cual pues va a evitar la invasión de estos factores, vamos a ser más resistentes a estos cambios o factores externos que pueden ser causa de la enfermedad. Entonces sí, la actividad física veremos que es indispensable el movimiento para mantener la salud. Y más adelante veremos que una falta de actividad física o un exceso de actividad física igual puede ser contraproducente y causar enfermedad. ¿Okay? Pero sí, la actividad física, hemos visto también una adecuada nutrición, es indispensable, ¿no? Veremos los factores emocionales también involucran y otras causas externas. Así que, listo, gracias por el comentario y gracias también a los que participaron y se conectaron hoy en la clase. Y bueno, prácticamente por hoy terminamos. Nos quedamos ahora con este factor